Esta noche nos honra con su presencia aquí en Conversación en la Catedral y para el deleite de todos ustedes, un intelectual dominicano que nos merece muchísimo respeto, un gran amigo. Se trata de José Alcántara Almanzar, sociólogo, crítico literario, crítico cultural, cuentista y catedrático universitario, no solo aquí en nuestro país, sino también en el exterior. José, bienvenido a Conversación en la Catedral. Buenas noches, José. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Ante todo, gracias por invitarme al programa. Ya lo habías hecho en varias ocasiones y yo había estado renuente, pero te agradezco que insistieras. Finalmente lo hemos conseguido, ¿verdad? Sí. José, bueno, tú has sido una vez más noticia, pero ahora recientemente, ¿no?, con un nuevo libro en 2 volúmenes. Se trata de la antología mayor de la literatura dominicana en la versión que ya tú habías venido trabajando por muchos años, que es la de prosa ensayística, prosa novelística, prosa cuentística. Cuando se realiza, cuando se trabaja una antología, cuando ese trabajador, ese investigador tiene un verdadero conocimiento de lo que es ese material que está trabajando, como sabemos que es tu caso, lo que más procura establecer es un criterio de antologación, digámoslo así, ¿no? Un criterio para antologar. Sí. ¿Cuál ha sido el criterio predominante para esta nueva antología que tú has dado a conocer? El criterio predominante sería, José, la representatividad de cada autor en esta antología. Es muy difícil llegar a esa representatividad porque implica para el antólogo una lectura de todo lo que cada uno de los que aparecen ahí han hecho, sino de todo, por lo menos de casi todo lo que han hecho. De manera que entonces el proceso comienza con una lectura de los autores que son más conocidos, que han publicado, porque si no hay publicaciones es difícil medir entonces esa representatividad, no solamente en libros, sino también en revistas y periódicos. Entonces comienza uno como la asimilación de esos textos y luego entonces uno va tratando de fijar la calidad de esos textos, su importancia dentro del conjunto de la literatura nacional, qué proyecciones ha tenido esos escritos. Y muchas veces algunos autores que no han publicado libros resultan realmente muy importantes, aún sin libros publicados. Y otros que en cambio tienen muchísimas obras, uno realmente les resulta difícil concluir que son representativos. De manera que no es fácil. El nivel de subjetividad siempre está presente, porque ningún crítico, ningún antólogo se puede liberar de él. Yo pienso que entonces, como decía Max Weber, hay que reconocer los valores y a partir de ese reconocimiento estar un poco alerta acerca de lo que uno elige, con la idea de que siempre podemos equivocarnos, cometer errores, hacer omisiones que a veces resultan lamentables o inclusiones que resultan erróneas, pero ese es un riesgo que hay que correr. Claro. En el prólogo de esta antología mayor de la literatura dominicana, tú estableces un criterio en la dirección de resaltar fundamentalmente la literatura dominicana, como abarcas 2 siglos, siglo XIX, siglo XX, y ya prácticamente parte también de lo que es la literatura del siglo XXI en nuestro país, pero dices que te concentras y que prácticamente das más importancia a la literatura dominicana del siglo XX. ¿Qué es lo que entiendes tú que ocurre en ese periodo como para que eso sea un criterio fundamental de esta antología? Sí, no es solamente un criterio mío, yo creo que es un criterio externado por otros escritores y críticos. La literatura del siglo XX en la República Dominicana se constituye en la más valiosa en términos de conciencia de oficio, conciencia del manejo del lenguaje,
no solo de los temas podrían ser irrelevantes, Claro. sino es el manejo del instrumento que es el lenguaje. Y yo creo que realmente en el siglo XX, cuando comienza a darse esa conciencia de oficio, podemos encontrar escritores realmente muy importantes en el siglo XIX que están en la antología. Por ejemplo, sería imposible pensar en una antología de la prosa sin la presencia de Manuel de Jesús Galván, Claro. y su gran novela Enriquillo, que es nuestra novela por antonomasia en América. Es imposible omitir a un Federico García Godoy, que abarca el principio del XX, pero que es una figura que nace en el siglo XIX, un César Nicolás Penson. O sea, Claro. esas figuras realmente son las primeras que dentro de la República, y entendemos cuando hablamos de república pensamos en una independencia política, pero eso es simplemente una división arbitraria que no tiene que ver con la literatura. Podría haber escritores anteriores que son importantes también. Pero cuando entramos al siglo XX y encontramos un escritor como Juan Bosch, entonces ya sabemos lo que es la conciencia del oficio, Claro. y lo que es el manejo del lenguaje, más allá incluso de una temática. Y por supuesto, cuando llegamos a los años 40, 50, 30, 40 y 50 del siglo pasado, ahí es donde hay una verdadera eclosión de escritores que podemos llamar profesionales. Es decir, gente para quien la literatura no era una ocupación adicional, sino toda su ocupación. Entonces yo creo que en el siglo XX es donde están concentradas, tanto en poesía como en prosa, las figuras más relevantes de la literatura dominicana. ¿Crees tú, José, que impactó positivamente el surgimiento del boom latinoamericano en nuestro contexto cultural y fundamentalmente en la literatura? El boom definitivamente impactó en los años 60, cuando comienzan los nuevos narradores después de la muerte de Trujillo, lo que se llamó la generación del 60. Correcto. Donde había talentos de un gran potencial como René del Risco, como Miguel Alfonseca, que lamentablemente por diversas razones, el primero por accidente, el segundo porque se alejó de la literatura, fueron escritores que no escribieron una obra muy extensa. Sin embargo, su obra es representativa de ese momento. Y en ellos, como en otros, puedo mencionar a Armando Almanza, a un Arturo Rodríguez Fernández y otros, se nota esa presencia del boom, porque el boom fue un fenómeno no solamente literario, sino publicitario también. Y esa publicidad ayudó a catapultar a una serie de escritores que eran buenos, pero que entonces fueron conocidos a nivel mundial gracias a esa gran publicidad que ellos mismos se procuraron. García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cabrera Infante, para mencionar a los más importantes, José Donoso, que fue el biógrafo de esa generación, son escritores magníficos, pero que gracias a ese mecanismo de difusión se dieron a conocer rápidamente. Y obviamente, como eran buenos escritores, continuaron más allá del fenómeno publicitario en sí. Claro, de modo que era una... Sí. Yo creo que si uno estudia la literatura dominicana de esa época, se va a dar cuenta por las técnicas, por los recursos formales, que había una influencia, que había una presencia sin duda de esos escritores en nuestro país. Claro, y con el cambio en términos sociales y políticos que se produjo en el país a partir de 1961, los cambios que se produjeron, pues yo creo que también son esos factores importantes para que hubiese una mayor apertura y por tanto corrientes de pensamiento, corrientes artísticas, movimientos en sentido general, muchos de ellos con ideas muy avanzadas con relación a la situación política en América Latina, pues entraron sin ninguna dificultad. Definitivamente durante la era de Trujillo había una censura, y esa censura no era tanto porque se conociera la literatura que escribían los escritores proscritos. Vamos a decir un Neruda, que era un poeta que además tenía una afiliación política con el Partido Comunista de Chile. Correcto. Y que evidentemente en un régimen tan anticomunista como el de Trujillo, ese tipo de figura quedaba totalmente execrada. Lo que pasaba aquí era que
había una dificultad, un impedimento de que las obras de esos escritores entraran al país y fueran leídas abiertamente. Yo recuerdo que Máximo Avilés Blonda contaba que cuando él salía de viaje y otros compañeros de su promoción, la generación del 48, copiaban a mano libros de esos poetas proscritos y se los repartían y circulaban clandestinamente en el país para poder leerlos. A uno ahora le parece eso insólito, pero entonces era una especie de emoción lo que ellos sentían pudiendo leer cosas que estaban prohibidas en el país. Cuando muere Trujillo, lo primero que se rompe es esa férrea dictadura política y comienzan a entrar todos aquellos escritores o las obras de esos escritores que no se leían, ni se vendían, ni se podían adquirir en el país. Y el primero que entra obviamente es Neruda, y viene Bosch. Las primeras ediciones de Bosch son de la Librería Dominicana, de la colección Pensamiento Dominicano, años 64, 65, 67, 68. Nadie conocía aquí, excepto algunas personas que eran ya muy mayores y que eran grandes lectores, incluso amigos de él, conocían sus primeras obras, Camino Real, La Mañosa, que son obras de los años 30. También entra la poesía de Pedro Mir. Evidentemente, Pedro Mir, que había publicado su Hay un país en el mundo en La Habana en 1949, y que fue un poema que se convirtió en un símbolo en nuestro país, con los jóvenes que comenzaban entonces a escribir poesía. Y por eso es que Hay un país en el mundo se convierte en una especie de himno también popular. Claro. De ahí su popularidad. Claro. O sea, hay una corriente de la crítica dominicana, o un sector, digamos así, mejor, para ser un tanto más precisos, que entiende que en efecto existe una tradición novelística en la República Dominicana. Hay otro sector que entiende que no es así, que apenas hay esbozos de lo que pudiera ser una tradición fundamentada de una corriente novelística en nuestro país. ¿En qué posición tú te colocas? Sí, José, la discusión es vieja y se ha hablado mucho y se ha escrito más sobre el asunto. Yo pienso que si se entiende por tradición, pues siempre hay que definir por qué entiende uno por tal cosa. Si se entiende por tradición, una serie de obras del género novelístico que han sido publicadas en el país prácticamente desde el siglo XIX hasta la actualidad. Hay una tradición, hay montañas de novelas que se han escrito en nuestro país. Ahora, quizás cuando se habla de que no hay una tradición novelística, quizás lo que se piensa es que no hay novelas importantes que hayan trascendido, que hayan impactado literariamente dentro y fuera del país. Quizás en ese sentido es que se refieren a una ausencia de tradición, pero cuando uno lee la narrativa dominicana, uno sí encuentra que hay esa tradición. Yo era muy joven, posiblemente tenía 16 años cuando tuve mi primer trabajo, y esa oficina estaba muy cerca de la que era la biblioteca del ayuntamiento, que entonces funcionaba en la antigua Normal de Varones, en la calle Padre Villini, esquina, bueno, frente al convento. No sé si recordarás. Y yo me iba mucho ahí a leer. Después me convertí en amigo del bibliotecario, de los bibliotecarios, y hasta me dejaban llevar las obras a mi casa, que eso no estaba permitido. Y ahí yo leí cosas de principios del siglo XX, las novelas de Amelia Francacci, las novelas de Archambault. Es decir, una cantidad de novelas que casi nadie en este país conoce. ¿Por qué? Porque nunca se han hecho nuevas ediciones. Una de las fatalidades de la literatura dominicana es que todas las ediciones, o muchas de ellas, se quedan en primeras ediciones, claro, mueren ahí. Claro. Y por lo tanto, vendida la edición, que es una edición muy modesta casi siempre, el libro muere ahí y se convierte en una referencia que se repite de libro en libro, de historia en historia, pero que nadie conoce. Nadie consulta. Por ejemplo, la influencia de Pierre Loti en las novelas de Francacci es muy notoria, e incluso algunas están dedicadas y hay una que tiene un prólogo porque ella tenía correspondencia con esos escritores. Y obviamente sus novelas responden a una época donde se escribía como ella escribe.
De manera que en ese sentido sí, el libro de Bruno Rosario, Tendencias de la Novela Dominicana, donde él hace unas taxonomías de la novela, sí prueba que hay esa tradición. Ahora, ¿cuántas de nuestras novelas, excepto un puñado, ha trascendido el medio local? Yo creo que no son muchas, y ahí donde tal vez está la mayor queja de esos que niegan esa tradición. Vamos, José, con tu permiso, a hacer una breve pausa y retomaremos el tema de la trascendencia o no de la literatura dominicana en el próximo segmento. Continúen con Conversación en la Catedral. Volvemos en breve. Nuestro invitado de esta noche, José Alcántara Almanzar. José, a propósito de críticos y de crítica literaria, ¿consideras tú que Pedro Enrique Sureña, nuestro gran Pedro Enrique Sureña, podría ser considerado como una figura canónica en la crítica hispanoamericana? Definitivamente, no solamente de nuestro país, sino de América. Cuando estuve en México en 1999, en febrero, a propósito de un busto que se colocó en la Plaza Copilco de la Universidad Autónoma de México y en la que estuve en esos actos, me di cuenta, no solamente ahí, sino en esos días en la universidad, de la importancia que Pedro Enrique Sureña tiene fuera de nuestro país. En México lo veneran y lo mismo pasa en Argentina. Él sufrió muchísimo estando allá y estando en Argentina también, aunque tenía buenos amigos y lo querían, lo respetaban. Publicó mucho, cosas que no se conocen aquí porque están en los periódicos de la época. Recordemos que Pedro Enrique Sureña se va de nuestro país cuando es un jovencito y llega a México para el momento en que ocurre la Revolución Mexicana. Correcto. Y él vive todo ese proceso y contribuye con su pensamiento al proceso de democratización del pensamiento y de la cultura mexicana. Entonces realmente cuando leemos la obra de Pedro Enrique Sureña y vemos esa perfección primero estilística, esa profundidad, esa manera de decir las cosas como si él estuviera tan distante de lo que dice, pero diciendo lo que quiere decir. Es decir, un estilo tan objetivo que aparentemente no toca lo que dice y sin embargo está estableciendo posiciones, está estableciendo valores. Yo creo que el gran desconocido de nuestra literatura es Pedro Enrique Sureña. Es una calle y es algunas plazas, una universidad, pero Pedro Enrique Sureña no se conoce aquí como deberíamos conocerlo. Y obviamente debemos colocarlo a la cabeza de los grandes críticos de América del siglo XX. Esa veneración no solamente es en México y Argentina, que ya sabemos que vivió 20 años en Argentina y que murió allá, sino también en España, donde se le conoce muy bien. Es decir que estamos necesitados de una difusión mayor de su pensamiento. Cuando yo estuve en los Estados Unidos de profesor Fulbright, en el 87-88, lo primero que yo hacía cuando iba a una biblioteca en una universidad era revisar los ficheros de esas bibliotecas, saber qué autores dominicanos se encontraban allí. Y el primero era Pedro Enrique Sureña. ¿Pero por qué? Porque él fue profesor en la Universidad de Minnesota y porque escribe un libro que se llama Corrientes Literarias de la América Hispánica y lo escribe en inglés para sus clases. Luego se tradujo y fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero él es una figura muy conocida allá también, por lo menos por la gran crítica de esa época, digamos hasta los años 50, 60, no sé ahora. Y luego uno encontraba obras de Bosch por su trascendencia política, como El Pentagonismo, que fue una obra que tuvo mucho eco en los Estados Unidos, conseguía cosas de Pedro Mir, de otros escritores, pero siempre Pedro Enrique Sureña, infaltable. Entonces una figura así, uno tiene que revisar los criterios que se tienen. Y yo vuelvo al inicio de la respuesta, definitivamente es un canon y es probablemente nuestra gran figura del siglo XX. Qué bien. José, en tu condición de crítico literario, crítico cultural, de creador literario, que también eres cuentista, ¿a qué atribuyes la dificultad de que no solo se proyecte, sino que se conozca la literatura dominicana
no ni pensar al cruzar el océano hasta en Puerto Rico y Cuba, Sí. que están tan cerca de nuestra media isla y que hablamos el mismo idioma. ¿Qué es lo que ocurre que no permite que se proyecte nuestra literatura si se dice sobradamente que tiene bastante calidad? Yo pienso que es un problema de difusión. No hay canales de difusión adecuados y constantes. Uno debe reconocer que se han hecho grandes esfuerzos, privadamente, como lo ha hecho Lourdes Camilo de Cuello y la editora Taller, como lo ha hecho Virtudes Uribe, por decir dos nombres muy importantes en nuestro medio, y como lo han hecho algunas instituciones, las universidades, algunas fundaciones, como la Fundación Cultural Dominicana, la Fundación Corripio, la Fundación García Arévalo, que publican sus obras y las colocan fuera del país. Pero una corriente de difusión necesita canales más estables, más continuos y más profundos. Y yo creo que ahí es donde nosotros fallamos. Somos muy mal propagandistas de nuestras, muy malos propagandistas de nuestra propia obra. Eso puede ser en algunos autores, en muchos autores. Hay gente tan excelente en nuestra literatura como Franklin Mieses Burgos, que yo creo que no lo conocían fuera de Ciudad Nueva y de la calle El Conde, porque él ni siquiera se preocupó por publicar su obra completa, que es maravillosa y que puede estar a la altura de cualquier gran poesía de América. Rueda publicaba sus libros y metía los paquetes en unos closets en su casa y ahí se los comían las polillas. Es decir, que era una generación que no se preocupaba. Yo veo en la generación actual, tú eres un ejemplo de eso, que sí hay una mayor preocupación, no solamente por escribir y publicar, sino también por darse a conocer, participando en seminarios y conferencias fuera de aquí, llevando sus libros y presentándolos fuera de aquí, teniendo intercambio con otros escritores. En cambio, los cubanos y los puertorriqueños nos pueden dar lecciones. Son exportadores. Son exportadores de su literatura, Claro. Son defensores de su literatura. Tampoco nos ha ayudado mucho la imagen que nosotros mismos nos hacemos de nosotros. Ese es un problema Y, serio. y también la batalla, esa pequeña batalla, pero tan tremenda y tan corrosiva, que nosotros mismos emprendemos contra nosotros. Yo creo que ahí también hay mucho de la razón por la que no somos tan conocidos fuera de aquí. ¿No tendrá eso que ver, además de lo que tú muy bien sustentas, José, con el hecho de que todavía la sociedad dominicana parece no tener un espacio social para el escritor de oficio, el escritor profesional? Sí, hay muy poca conciencia. Incluso las personas que están en la cultura a veces hablan de eso como si fuera importante, pero uno siente en sus palabras un vacío, una oquedad, algo como una retórica. Yo creo que realmente la importancia uno comienza a dársela en hechos, cuando se ve que el escritor es algo más que la flor en el ojal, como decía Ángel Rama en un famoso ensayo, o un escribén de dimanche, un escritor de domingo. No, cuando se nos vea como alguien que realmente ejerce una profesión, que es la profesión de escritor, y que esa profesión es respetada y que el producto de ese trabajo es valorado por la sociedad. Cuando se publicó el libro Las Metamorfosis de Macandal, de Manuel Rueda, que ganó el Gran Premio de la Feria del Libro en el año 99, hubo un pequeño escándalo, hubo un revuelo en el medio. Yo tuve el honor de ser parte del jurado ese año, Sí, yo lo sé, que otorgó el premio. Sí, hubo un revuelo por un elemento del libro que no es el elemento más relevante, Claro. pero sí el que mueve más a chisme. Y realmente se dijo que el libro lo habían quemado, que bueno, que lo habían perseguido al autor, que era una cosa de censura, y que el Banco Central donde yo trabajo había sido la institución que había propiciado, a pesar de haber hecho la publicación, esa censura. Todo eso era falso. Yo guardé un estoico silencio durante todo ese proceso. Yo recuerdo. Hasta que me vi obligado, porque me lo pidieron mis jefes, a contestar algo que se dijo. Sí. Y realmente el libro estaba todo allá. Y cuando ganó el premio de la feria, digo, bueno, ahora se va a vender este libro increíblemente. Yo pedí
que se llevara una anotación de todas las personas que iban a comprar el libro, porque yo creí que la edición se iba a acabar en 2 días. Te confieso que se vendieron 9 libros que se estaban vendiendo a precio de costo, y de ahí no pasó. Y realmente la tesis más irreverente de ese libro nadie la advirtió, o pocos la advirtieron, probablemente tú que lo leíste, porque el libro no es un libro fácil ni complaciente, es un libro complejo. Es un libro de claves. Él sabía que era su último libro probablemente y no le hizo concesión a nadie. No es un libro que tú entras a él rápidamente y puedes decir, ah, mira aquí esto, mira que no. El libro está lleno de claves, es un libro cifrado y por lo tanto no es un libro para que cualquiera diga, bueno, que mira aquí lo que plantea no es un ensayo político, no es un informe, como es poesía verdadera. Hay que realmente estar provisto de condiciones para poderlo leer. Claro. Entonces, ¿qué demuestra eso, ese ejemplo? Que ahí se habla mucho, pero la realidad es otra. Y cuando se aparece un libro importante, muchas veces la gente no lo advierte, fuera de unos cuantos entendidos y personas interesadas en eso. Claro. La literatura pasa inadvertida. Es una pena, pero tenemos que seguir luchando contra eso. Por supuesto. Vamos a una nueva pausa. Retornamos en breve con nuestro invitado de esta noche, José Alcántara Almanzar. ¿Tú no sabías eso? ¿Qué libro? Porque una novela siempre va a reflejar la época. ¿Por qué nosotros podemos ahora conocer la época de Cervantes y esa decadencia del mundo medieval que él pinta en el Quijote? Porque la refleja. Pero la novela además debe subvertir la realidad y transformarla. Si no, no es novela. La novela es precisamente, como dice Vargas Llosa, un acto de insurrección, de insurgencia contra la realidad. José, ¿está la novela como obra de arte abocada a reflejar la realidad o acaso más bien tiene la misión de subvertir esa realidad o de reinventarla? Las 3 cosas, porque una novela siempre va a reflejar la época. ¿Por qué nosotros podemos ahora conocer la época de Cervantes y esa decadencia del mundo medieval que él pinta en el Quijote? Porque la refleja. Pero la novela además debe subvertir la realidad y transformarla. Si no, no es novela. La novela es precisamente, como dice Vargas Llosa, un acto de insurrección, de insurgencia contra la realidad. De manera que el escritor, el novelista, es un irreverente, es un insurgente, es un individuo que no acepta la realidad. Precisamente porque no la acepta como está dada, es que escribe novela. Y lo mismo se podría decir del cuentista y ni hablar del poeta. Toda la literatura es un acto de insurrección contra la realidad, pero a pesar de eso, está reflejando siempre la realidad. Claro. Incluso un escritor que parece muy conformista como Borges es un gran subvertidor, claro, de la realidad, porque la fantasía es una forma de negar esa realidad. Lo que pasa es que la gente busca siempre la realidad y busca la historia, y ahí es donde está el error. Como un referente concreto, como algo... Si la gente piensa que si Trujillo aparece en una novela, ese es Trujillo, y resulta que no es Trujillo, es otra cosa. Es como Borges, que tiene un cuento donde él va a un parque y se sienta, y viene un señor y se sienta al lado, y dice, ¿cómo se llama? Dice Jorge Luis Borges, dice, yo me llamo así también. Se encuentra con su doble, pero realmente ese es otro Borges, que ya no es el de carne y hueso, el Borges real que conocemos. El otro, como él lo llama, ¿no? Borges el otro. Entonces, la novela, aunque hable con personajes de la realidad y de la historia, está inventando esos personajes. Y Vargas Llosa lo ha dicho brillantemente en un libro de ensayo, que la novela lo que plantea es la verdad de las mentiras, porque la novela es una mentira que dice grandes verdades, más verdades que las verdades que se tratan de decir en otros ámbitos. Claro.
Así que yo creo que son las tres cosas. La refleja, la subvierte y la transforma. La reinventa. Y la reinventa, porque la novela es un producto de la imaginación y del lenguaje. Donde no hay lenguaje e imaginación, no puede haber novela. Yo puedo hacer una novela con muy buenos propósitos, o cualquier escritor, y con un magnífico tema, pero eso se va a morir ahí, nadie la va a leer, porque ¿qué importa que el tema sea importante si el tratamiento que se le ha dado es miserable? Claro. Entonces lo que va realmente a constituirla en una obra de arte y a dejarla en el tiempo es el trabajo a través del lenguaje. Por eso hay obras que siempre son frescas, que siempre son nuevas, y que cada generación hace una nueva lectura de esa misma obra. No envejecen, y hace mucho tiempo que se escribieron. Y otras que se escribieron ayer, cuando uno las lee, las tira. De modo que lo que es clásico realmente es el tratamiento del lenguaje en una obra, no el tema. No el tema, ni el tiempo. Hay el clásico antiguo y el clásico moderno. Claro. Porque lo clásico es lo que se convierte en modélico, en paradigma, en un ejemplo, en una cosa que siempre es joven. Bueno, esa es una opinión. ¿Cómo ubicarías tú la literatura dominicana en el contexto de la literatura en las Antillas de habla hispana? Bueno, las Antillas de habla hispana son tres: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Ellos tienen una ventaja sobre nosotros, y es que sus literaturas están más establecidas en el sentido de que tienen una mayor solidez, digamos, editorial. En ese sentido es que lo digo. Es decir, más, incluso Cuba, en la situación que tiene ahora de dificultad económica, carencia de papel y todo eso, siguen haciendo sus publicaciones y siguen dando a conocer sus clásicos de siempre. Puerto Rico, ni hablar, tanto las universidades como editoriales privadas tienen eso. Nosotros tenemos un boom editorial también. De manera que si yo comparase ahora mismo, nosotros no estamos tan mal como podría pensarse. Nosotros estamos publicando mucho y cosas muy buenas también, porque no es solamente volumen, están apareciendo cosas magníficas, estamos ganando concursos fuera de aquí, o estamos apareciendo como finalistas en concursos, y uno se sorprende de ver cómo el escritor dominicano de hoy, que batalla contra la cotidianidad en trabajos tan increíbles como la burocracia, los bancos, lo que sea, siguen con esa constancia encomiable, ejemplar, produciendo su obra. Esto cuesta muchísimo esfuerzo, porque hay una dispersión muy grande en la vida dominicana de hoy, y hay unas exigencias que nos devoran. La vida cotidiana es terrible, y sin embargo estamos escribiendo, estamos publicando. Yo creo que hay que alabar esa constancia, ese tesón de los escritores dominicanos, de los jóvenes que están apareciendo y que continúan la ruta ya trazada por otros. O sea que yo veo muy buenas perspectivas para nuestras letras. ¿Ves valor en la literatura joven dominicana? Sí, definitivamente. Hay valores nuevos, muy buenos. Muchachos jóvenes, muy jóvenes. Algunos se han ido a vivir fuera. Sí. Tenemos el caso de Pedro Antonio Valdés, que se ha ido a vivir fuera, a los Estados Unidos, creo. Sí, así es. Pero yo creo que sigue siendo un escritor dominicano, y que aunque esté por allá, no es más que un representante de lo que sería la diáspora dominicana, que es bastante grande, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Puerto Rico, en España, en Venezuela. Conocemos menos porque no hay quizás tanta comunicación. Y muchas mujeres escritoras que también están haciendo su presencia cada vez más notoria y más notable. Un fenómeno que empezó en los 80, ¿no? En los 80 ya. En los 80, y no me refiero a edades. Mujeres de todas las edades que están publicando y que están escribiendo. Algunas lo están haciendo muy bien. En el ejemplo de Ángela Hernández, por ejemplo, es uno. Emilia Pereira, que acaba de ganar una mención fuera, en España, y otras. Es decir, que realmente también vemos ese campo que estaba antes tan restringido
que no había tanta presencia, o no se conocía, o no se difundía como era debido. Y sin embargo ahora lo estamos viendo. ¿Cómo definirías tú, José, apelando ahora a tu sensibilidad y a tu agudeza de pensamiento como crítico cultural, cómo definirías la cultura dominicana actual? La cultura dominicana actual, esa es una pregunta dificilísima y que requeriría horas, pero para resumirla, es una cultura heterogénea, contradictoria, compleja, en cambio, en movimiento constante, con elementos que si bien parecerían elementos destructivos de nuestra tradición, yo creo que indudablemente lo que marcan es la renovación de los tiempos, a los que tenemos que estar preparados y entender. Yo todos los días hago un esfuerzo por sintonizarme con esas transformaciones. Me lo permite mi contacto con mis alumnos en la universidad, gente joven que va de los 17 a los 30 años y que son los que me dan las líneas de lo que está pasando hoy. Es una sociedad evidentemente con muchos elementos foráneos, somos una isla pequeña, sometida a muchísimas influencias, muchas de ellas negativas, pero otras positivas. Entonces yo creo que la palabra que más le cabría a esta cultura es múltiple y contradictoria, heterogénea y cambiante. Esas son las palabras con que yo definiría esta cultura. ¿No te llama la atención el hecho de que en una sociedad que tiene evidentes limitaciones desde el punto de vista, digamos, de desarrollo tecnológico, tal vez industrial, con una pujante economía de servicios, pero con una explosión tal vez sobredimensionada en términos de medios de comunicación y demás? ¿No te parece que hay un contraste? Sí, hay un contraste muy violento, porque cuando uno ve las masas desposeídas, tanta gente que no tiene trabajo, que no tiene una alimentación segura, que no tiene servicios de salud, y sabe también que hay una minoría o un grupo que no es tan minoritario tal vez, que está disfrutando de la opulencia, de las comunicaciones al instante, de circuitos cerrados de televisión, de celulares que ya están, que son una epidemia para mí, la epidemia última de nuestra sociedad son los celulares. Uno se pregunta esos contrastes, pero si uno analiza las viejas tesis del subdesarrollo, se da cuenta que esos contrastes son propios de sociedades como la nuestra, donde coexisten opulencia y miseria, los avances y los atrasos, el pordiosero y el rico exhibicionista. Esos contrastes que son tan dolorosos y que son tan terribles, solamente los podremos conjurar a base de educación de nuestro pueblo y a base de desarrollar nuestra economía desde la producción y no solamente desde los servicios. Necesitamos producir más, exportar más para depender menos del extranjero, para tener que invertir menos divisas en esas cosas, pero para competir con el mercado globalizado de hoy tenemos que producir cosas mejores. Entonces es como una trampa constantemente, ¿verdad? Pero es una sociedad alucinante. Esa sería la palabra para definirla. Qué bien. Vamos a hacer nuevamente una pausa y volvemos a nuestro último segmento. Que ser escritor exige esa condición, esa aptitud, ese don, lo llaman algunos, pero exige un oficio y un conocimiento. Sin un conocimiento del instrumento que es el lenguaje, no puede haber escritor. Y cuando digo eso, no quiero decir escribir sin faltas de ortografía. Yo conozco gente que redacta muy bien, sin faltas de ortografía y a veces hasta sin falta de sintaxis, que son más difíciles. Y sin embargo no son escritores. Continuamos el programa de esta noche con nuestro invitado José Alcántara Almanzar. José, ¿cómo definirías tú el oficio de escribir? El oficio de escribir es un oficio y es un arte. Nadie lo elige, te elige a ti. El oficio te elige a ti. Nadie decide ser escritor.
Somos instrumentos de nuestra lengua. Sí, yo creo que definitivamente ese es el error, que la gente dice, yo ahora me voy a hacer poeta. ¿Cómo que usted se va a hacer poeta? Como se hace médico, como se hace ingeniero. Usted puede decidir que va a ser ingeniero, médico, mercadólogo, pero usted no decide ser poeta, ni decide ser cuentista ni novelista. Uno es porque no lo puede evitar. Eso es lo primero. Lo segundo es que la escritura, y eso no me lo inventé yo, nace desde el dolor y la inconformidad. La felicidad nunca ha hecho una línea buena. Siempre producimos o creamos desde el dolor, la insatisfacción y la amargura. Y nada más hay que rastrear la literatura universal. Kafka es un magnífico ejemplo de un hombre sufrido que dejó una obra grandiosa. ¿Por qué? No lo sabemos, es un misterio. Lo tercero es que ser escritor exige esa condición, esa aptitud, ese don, lo llaman algunos, pero exige un oficio y un conocimiento. Sin un conocimiento del instrumento que es el lenguaje, no puede haber escritor. Y cuando digo eso, no quiero decir escribir sin faltas de ortografía. No. Yo conozco gente que redacta muy bien, sin faltas de ortografía y a veces hasta sin falta de sintaxis, que son más difíciles, y sin embargo no son escritores. Pueden hacer una buena carta y un buen reporte y un buen informe, pueden ser periodistas, pueden ser profesores, pero el ser escritor indica un uso muy particular del lenguaje, un uso que siempre es invención. Es decir, que hay un elemento añadido que no todo el mundo tiene. Y lo último es que obviamente nosotros vamos a escribir a pesar nuestro, en las peores circunstancias, en las más adversas. Eso es algo que no podemos contener ni evitar. Hay momentos de silencio, hay momentos de infecundidad, de desaliento. Eso es muy frecuente en los escritores, pero eso no quiere decir que el que tiene eso no lo va a poder sostener, pero lo tiene que sostener a base de oficio. Por eso cuando le preguntaron a Alberto Moravia que si creía en la inspiración, creo que fue Alberto Moravia que dijo eso, él decía, claro, pero no me siento a esperar que llegue, yo me siento todos los días a escribir. Y hay escritores muy disciplinados, Vargas Llosa, por ejemplo, es un escritor sumamente disciplinado, que trabaja con un horario prácticamente de oficina, pero hay otros que no son así. García Márquez es un ejemplo de lo contrario, que escribe muy... Es un sistema más laxo. Es un sistema más laxo, un sistema mucho más cómodo, pero ambos son dos grandes creadores, cada uno dentro de su estilo. Pues sea cual fuere el estilo, tiene que haber esas condiciones. Yo no sé si se puede definir lo que es un escritor, una persona que trata de reinventar el mundo con las palabras. O de amueblarlo, como dice Humberto Eco. Tiene que amar las palabras, y ya eso se ha dicho, si no ama las palabras no puede ser escritor. Esa es su primera condición. Y después con esas palabras, ¿qué va a hacer? No cambiar el mundo, pero sí cambiarlo a través del lenguaje. O sea que su revolución siempre va a ser desde el lenguaje y no fuera de él. Por eso decía Octavio Paz, que no se le pide a un escritor que cambie nada, ni que mejore la sociedad, pero sí que haga una obra y que esa obra sea diferente, signifique una ruptura. Si no hay una ruptura, no ha hecho nada, no ha hecho nada por lo menos valioso, permanente, que quedará. ¿Crees tú válida aquella tesis de Oscar Wilde, según la cual la literatura no es más que utilidad de lo inútil? Bueno, sí, en eso es lo que Wilde quería decir realmente, que la literatura no sirve para nada, para nada práctico. Exacto. Yo no puedo ir a la farmacia diciendo que me vendan una medicina y que yo voy a pagar con el cuento que estoy escribiendo esta noche. Y por supuesto para comer no puedo pagar con mis escritos, pero la literatura, que no sirve para nada práctico, sirve para conocernos y para conocer el mundo, y sirve para transformar gente. Porque a veces a través de un libro uno cambia su visión de la vida y se cambia uno. ¿Cuántos libros no hemos leído y cuando salimos de ese libro somos otros? Así es. Y eso no es ya un triunfo de la literatura. Yo creo que sí. Yo creo que sin la literatura el mundo sería más opaco, más triste, más deprimido y más desolador de lo que es hoy. Si no hubiera literatura y si no hubiera arte, digo literatura, pero puedo decir música, pintura, teatro, poesía, etcétera, el mundo sería real, no tendría sentido.
porque ese es el gran recurso del ser humano, poder escapar a través de esa dimensión que nadie puede impedir. Esa es la llave de la libertad. De la libertad total. José, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Esperamos que el público se siga interesando por la antología mayor de la literatura dominicana y que tú sigas aportando a nuestro acervo bibliográfico con la responsabilidad con que has venido haciéndolo durante tantos años. Ya son muchas tus obras, creo que te cuesta trabajo contarlas, pero sabemos que habrá nuevas obras de José Alcántara Almanzar. Ojalá la vida me lo permita, José. Gracias. Seguro que sí. Amigos, gracias por estar en Conversación en la Catedral. Nos vemos en la próxima semana. Buenas noches.